de discusión y aprobación, dice este texto, 7 de la mañana con 6 minutos. La hora para ustedes en todas partes. Al que madruga, Dios le ayuda. Doctor Guillermo Castro Dájer. Oiga, qué gusto, y entraba usted y mirábamos, esa es una tarea pendiente, mirábamos en este tiempo de la modernidad. Usted tuvo la oportunidad de estar en administración pública, en el ámbito, por ejemplo, como expresidente de Corte Suprema. Hay retos de orden social, retos de orden económico. Por doquier que miremos, el país, el Ecuador, está lleno de diagnósticos de lo que hay que hacer. Me permite que le dé la bienvenida, preguntándole, doctor Guillermo Castro Dájer, sobre esta situación, la parte social. Muchas gracias, buenos días por estar aquí en Radio Morena, la gigante del Pacífico. No, el Ecuador está en su peor crisis de la historia. Hay, como usted lo dice, retos de orden social, retos de orden económico, problemas de inseguridad, problemas de empleo. Con esta ley que se ha mandado al Congreso, esperemos que se puedan generar empleo, fuentes de trabajo, y si tiene incentivos, pues mucha gente a lo mejor la aplica. Ahora esperemos que la Asamblea pues actúe como tiene que ser y le dé pues la agilidad que necesita la ley, porque esa fue una oferta de campaña de el presidente Noboa, así como también fue una oferta de campaña esto de la eliminación de la tabla de consumo de drogas, pero eso no se queda ahí, no está bien. Él ordenó ya la eliminación de la tabla, pero tienen que venir ciertas reformas a las leyes que se refieren a eso, porque si no los jueces van a seguir aplicando el artículo relacionado con el consumo de drogas. Entonces todo tiene que ir siendo concatenado, ¿no? Esperemos que la Asamblea le dé pues el trámite urgente como él ha pedido sobre esta ley, que él la ofreció en campaña, así como también ofreció el consumo de drogas, que ya lo ha cumplido, y también ofreció la seguridad, que eso sí no hemos visto ninguna actitud de él. Pero también, mis queridos amigos y las personas que nos están escuchando, sería un poco irresponsable juzgar al gobierno de Daniel Noboa, que no creo que lleve ni una semana, ¿no? Entonces sería irresponsable eso. Yo sé que el tiempo por el cual fue elegido, 18 meses, es corto, pero debemos darle un poquito más de tiempo, por lo menos unos 30 días, a ver cómo se van desarrollando los temas. El tiempo es extraordinario, pero si se dan las señales que se dan, usted señala, sea de acuerdo a lo que le permite, porque en la cosa pública hay que seguir los lineamientos de ley, constitución, ley. No es como en la empresa privada, ¿no? Todo tiene que un trámite y no es lo mismo, ¿no? Entonces él está siguiendo los lineamientos de ley, lo que él había ofrecido en campaña, ¿no? Está cumpliendo aquí ahorita lo que ofreció en campaña. Acciones ejecutivas. Sí, él está demostrando que es un gran ejecutivo, porque con este tema de la tabla de consumo de drogas, que también la pudo haber eliminado el anterior presidente, no lo hizo, y este fue el primer acto del presidente Noboa. Ahora debe completarlo pidiéndole a la Asamblea pues que le reforme el articulado correspondiente, ¿no? Estamos mirando en el orden económico los pendientes, estamos mirando cada uno de los aspectos esenciales. Pero como usted señala, ya hay quienes, no sé si por qué, porque en el discurso de posesión fue muy claro, e incluso le noté el 15 de noviembre cuando se entregó las credenciales. Habrán quienes enseguida van a saltar porque querrán, se sentirán tocados. Fibras íntimas, dijo, sensibles. Sí, lo dijo en ese discurso. Fue muy claro su discurso, corto como es la costumbre de él, ¿no? Su naturaleza, pero fue muy radical el discurso, ¿no? Hay quienes han minimizado, hay quienes han querido de una u otra manera, esos 7 minutos dijeron muchos, no ha comentado nada, no ha dicho nada, porque no llegó al bostezo probablemente. Bueno, estamos acostumbrados a que la gente hable media hora, una hora, quizás eso, ¿no? Para bostezar, como tú dices, pero sin decir nada. Él está hablando poco, pero está
siendo un ejecutivo en el poco tiempo que lleva de presidente de la República. ¿O será que hay muchos que no les gusta el término medibles? Que hay que medir en lo público cuánto está produciendo él, cuánto está produciendo usted, qué está produciendo acá. Y no las cosas puntuales, que dijo, sostenibles y sustentables. Hoy la modernidad, la dinámica de la cosa pública, tiene también que cambiar. Mira, todo eso quizás se debe a que las redes sociales hoy en día influyen mucho. Y hay dos imágenes que están vendidas en el Ecuador, ¿no? La imagen de un presidente Bukele y la imagen del señor que ganó en Argentina, el señor Milei. Entonces, quizás una gran mayoría de los ecuatorianos dicen, no, queremos ver un Bukele ya, queremos ver un Milei ya. Pero hay cosas que no podemos hacerlas así, tan contundentes, ¿no? Pero puntual, las reformas penales que hizo Bukele, revísenlas y analícenlas, hay que hacerlas. Por eso. Las reformas en el orden económico que hizo Bukele, hay que hacerlas. Todo eso, todo lo bueno hay que hacerlo, pero también démosle el tiempo que Claro, pero no es que ya llego y chasqueo los dedos. No puede, es que no puede hacer eso, no puede. Milei tiene 7 puntos en un plan, 7 puntos, que hay entre el 2 y el 4, revisen. Entre el 2 y el 4 ahí desglosa algunas cosas. No, y el presidente Noboa ha cumplido hasta aquí, o sea, ofreció la eliminación de la tabla de drogas, lo ha hecho. Ofreció una ley que genere empleo, lo está haciendo. Yo los acabo de escuchar a ustedes que la enviaba al Congreso ayer a las 11 de la noche. Sí, ha llegado. Ya esperemos que cómo actúa la Asamblea, ¿no? Esperemos que la Asamblea le dé una prioridad y no la ponga ahí a dormir como tantas cosas que están durmiendo ahí, ¿no? Así es, son las 7 de la mañana con 12 minutos. Estamos en un diálogo con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Guillermo Castro Dájer. Una propuesta, un ofrecimiento de campaña del presidente de la República, Daniel Noboa, fue también la consulta popular, recuerde usted. Y ya hasta el momento han dicho que se preguntará sobre la extradición y los estados de excepción en el Ecuador. ¿Qué otras cosas cree usted que se deben preguntar o es posible, si realmente es sustentable en estos 18 meses que tiene de gestión el presidente Daniel Noboa hacer una consulta popular? Yo no creo que debería ser una consulta popular. Es tan corto el tiempo que él tiene y tantos problemas que resolver que va a perder demasiado tiempo en una consulta popular que a lo mejor puede ser negativa, porque venimos de un gobierno fracasado como el del presidente Lasso, que sale con un grado de aceptación que nunca se ha visto en la historia del Ecuador, que hace una consulta popular y que la pierde, porque era una consulta que no le entendía a nadie. Entonces quizás el presidente Noboa debería dedicarse a resolver estos problemas puntuales para los cuales fue él elegido, ¿no? Y tal como lo está haciendo en este momento. Entonces, abrirse un frente más de una consulta popular, donde de todas maneras hay un desgaste, hay un costo económico y hay un desgaste político también, porque él tiene que luchar por esa consulta popular, ¿no? Entonces, yo pienso que él no la debería hacer. Doctor Guillermo Castro Dájer, como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, le hago esta consulta. Es tiempo en el Ecuador hablar en la mesa ampliamente. ¿Cómo vio usted el comportamiento la semana anterior, de la Asamblea Nacional? La función legislativa, porque es tiempo de hablar de economía, democracia, problemas de seguridad, problemas que son sobrevinientes en la sociedad ecuatoriana. Y si no se articulan, donde hay disenso, no hay consenso en el ámbito de las relaciones ejecutiva, legislativa y cada una de las funciones del Estado. Bueno, hasta hoy se ve que hay una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En lo político. En lo político. La prueba de fuego va a ser ahora con esta ley que él ha enviado, de que si tiene un tratamiento de urgente y si en realidad la van a tratar de urgente, así como deben también conocer estos temas de seguridad que son los que más le preocupa al pueblo ecuatoriano, porque en realidad la inseguridad que se está viviendo nunca antes se lo había visto. A mí, por ejemplo, me impresionó ayer ver al alcalde
de Durán, el señor Chonillo, verlo con un casco de soldado y lleno de chaleco. Entonces uno se pregunta en qué país estamos viviendo, ¿no? Un alcalde tiene que llegar a eso para poder cumplir. O sea, sí, pero nunca antes lo habíamos visto. Ese es un problema. Ese es un problema. La seguridad es un problema lacerante, es un problema que se tiene que ver cómo se lo resuelve. Así es, y hay problemas también en la justicia del país. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. En estos pocos días que tiene también en funciones la Asamblea Nacional, ya hay un sinnúmero de pedidos de juicio político. Ayer se anunció el pedido de juicio político en contra de la fiscal general de la Nación, la señora Diana Salazar. ¿Eso tiene asidero? ¿Es posible el juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar? O sea, todo juicio político es posible. Es como se plantea el juicio, qué pruebas tienen, pero nadie se puede negar a un juicio político. No se debe de temer porque no, esa es la acción. Así es, si nada se debe, nada se teme. Ahora, yo recuerdo que los pactos que se hicieron antes de la posesión de Noboa era de que todo menos el juicio a Diana Salazar. Creo que fue una de las condiciones para llegar a ese arreglo con el Partido Social Cristiano y el movimiento de Daniel Noboa, ¿no? Ahora, ayer ya se habla del enjuiciamiento a Diana Salazar, vamos a ver cuál es la reacción sobre esto, ¿no? Pero en su orden hay pendientes, y eso sí ya en apego al orden público, hay otras cosas pendientes también. Bueno, hay muchas cosas pendientes. Y el orden de prelación, me imagino, ¿en dónde quedaría esa petición? Esa petición, primero creo que hay que darle trámite a la ley urgente esta de trabajo, que es lo que más se necesita. No hay trabajo en el país, hay una escasez de trabajo, hay muchos negocios cerrados por falta de impulso económico, no hay créditos, es muy difícil conseguir créditos en banca privada, en bancas estatales. Entonces primero reactivemos la economía y después vayamos a los juicios que se quieran ir, ¿no? Pero el principal papel ahorita es reactivar la economía y buscar la seguridad. Y después enjuiciemos a quien quisiéramos enjuiciar si se tienen las pruebas necesarias, ¿no? Ayer decía, y lo vi públicamente, ¿no?, en declaraciones de la arquitecta Pierina Correa, los juicios deberán ir evacuándose las peticiones de juicio. Claro. Las peticiones, de acuerdo a como vayan llegando, y lo recoge la prensa. Lo recoge la prensa. Es correcto lo que ella dice. Tiene que irse evacuando los juicios a medida que van llegando. La acción fiscalizadora es una tarea que lo dice es que la para eso fueron elegidos. Pues, o sea, los asambleístas fueron elegidos para legislar y para fiscalizar. No tienen ninguna otra actividad más. Entonces ellos tienen que ir evacuando las acciones de juicio políticos que les van pidiendo y si se los tiene que hacer, se los debe hacer. Y ahora en el orden de economía, en el orden de lo que estamos hablando, de la llegada, ¿no? La llegada ya, estas tendrán que llevar el análisis pertinente, el procedimiento legislativo, porque tampoco, yo también estoy de acuerdo, no es que viene y pone y esto, y luego del análisis, y me van a decir mañana, hey legislador, usted no observó esto. O sea, todo tiene que ser bien estructurado para que no haya estos problemas que hubo cuando se le estaba planteando el juicio al presidente Lasso, al expresidente Lasso, que dijeron que se habían equivocado en unos artículos, que hubo problemas en las disposiciones. Entonces el juicio se entrabó y ya conocemos el resultado. Lasso no quiso seguir en un juicio político y prefirió mejor ir por una muerte cruzada y eliminar la asamblea. Pero la inobservancia de eso, ¿qué hubiese acarreado? Bueno, el juicio a él todavía está vigente. Si quieren... Lo tienen allí, ¿no? Lo pueden reactivar. Lo pueden reactivar y a un expresidente de la República se lo puede enjuiciar cumpliendo con la ley hasta un año después. Está planteada la reactivación, doctor Guillermo Castro Dájer, de ese juicio político en contra del ex primer mandatario en la Asamblea Nacional y se retomaría este día miércoles, es decir, mañana 29 de noviembre del 2023. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Revisar nuevamente todo el juicio? Muchos dicen, no, es que se quedó hasta un punto determinado y desde ahí se retoma. ¿Qué va a pasar? ¿Es justo el juicio político en contra del ex primer mandatario que dijo antes de dejar el poder, deja todo mejor, que deja en mejores condiciones del país de lo que encontró?
Bueno, yo creo que él se está mintiendo él mismo, ¿no? Porque dejar mejor el país de lo que lo encontró no es cierto, porque ayer veíamos declaraciones del ministro fiscal del ministro de Economía de Daniel Noboa, y dice que en la caja fiscal hay 184 millones de dólares y que el gasto público que hay que pagar son 2.300 millones de dólares y que el déficit es de 5.000 millones de dólares anual y que la deuda pública es de 63.000 millones de dólares. O sea, es un país que está quebrado, está endeudado, pero donde se lo mire. O sea, no es que ha quedado, como lo dice el expresidente Lazo, en mejor situación. Voy a apalancarme en esta inquietud para usted, doctor Guillermo Castro Dager, en un documento que pude leer, es público. Dice el economista Marco Flores Troncoso, lo he visto por todas partes. Hasta la ONU reconoce que el pago de la deuda pública está ahogando el desarrollo de casi medio mundo. Lo propio advierten el BID, el Banco Mundial. Ecuador es uno de los países que únicamente para pagar la deuda pública que sirve, atención, el presupuesto general del Estado en el año 2023 destinó un mínimo de 5.8 del PIB. Peor aún, 22,1 del total codificado, el 29.0 de todos los ingresos y el 43.7 de los ingresos tributarios. Bueno, si lo dice Marco Flores, lo está diciendo con fundamento porque él es uno de los economistas más estudiosos de esos temas de deuda, y si está manifestando que es un 43% del total, es un país que se ha dedicado, es un gobierno que se ha dedicado solamente a pagar la deuda, pues está pagando un 43% de un total. O sea, ¿qué queda para el desarrollo del país? ¿Qué queda para los otros gastos? Para los gastos de seguridad, para los gastos de seguridad social. No queda nada. Y lo sella. En agosto del año 2023, el saldo de la deuda pública y otros pasivos por pagar es de 79.922 millones de dólares. Bueno, lo ratificaron ayer. Ayer el nuevo ministro de Economía lo ratifica parte de esos números, y creo que esos números se sabían antes de una elección presidencial. O sea que el presidente que haya ganado, sea quien hubiera ganado, sabía que se metía, sabía que tenía una gran responsabilidad de una deuda pública, y en estos momentos pues no se puede decir que no se conocía el tema, ¿no? Propositivo, 7:23 minutos, doctor Guillermo Castro Dager. En el ámbito que usted siempre se ha desenvuelto y con mayor énfasis, ¿qué debemos hacer en el cambio elemental, fundamental, a priori, en el orden de justicia? Bueno, no es ahora lo que le voy a decir, siempre lo he dicho aquí y en otros lados. Para mí fundamental es la eliminación del Consejo Nacional de la Judicatura. O si se lo quiere mantener, darle las atribuciones que tuvo, con las que fue creado en el año 1992 y que entró en vigencia en 1998, que fueron funciones eminentemente administrativas y de administración y de disciplina, pero no funciones de gobierno en la justicia, porque al entrar en el gobierno en la justicia, que fue una palabra que se puso en una consulta popular, ellos prácticamente asumen un rol muy superior a la Corte Nacional de Justicia y a la Fiscalía General del Estado. Entonces, si se quiere mantener el Consejo Nacional de la Judicatura, volvamos a lo que fue anteriormente, que tenía dos funciones: la de administrar. Cuando hablamos de administrar, el control de los vehículos, la administración de los edificios públicos, todo lo que se refería al mantenimiento de la papelería y eso, y pues la parte de conocer ciertas fallas disciplinarias de los empleados judiciales y de los jueces, ¿no? Pero no que entren en el control de la justicia como se ve actualmente que tiene, y con las pugnas que se ven constantemente entre los 5 miembros del actual Consejo Nacional de la Judicatura. Esta no puedo dejar de preguntársela. Usted estuvo allí en el momento de hoy, ese tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derechos.
algo que está allí en el día a día en la agenda. Uso, abuso y de todo de las garantías básicas. No te entiendo la pregunta. Garantías básicas que dice el Estado constitucional. Bueno, la Constitución de Montecristi es una constitución totalmente garantista y de eso pues también ha habido mucho abuso, ¿no? Entonces debería haber una reforma que controle ese abuso, ¿no? Pero ha dicho la Corte Constitucional, que es la máxima instancia. Hey, señores, vayan a resolver los problemas en la arena política. ¿Por qué traen acá y están abusando ustedes mismos? Bueno, la Corte Constitucional los ha parado a raya en lo que usted dice. Le ha dicho, resuelvan sus problemas ustedes en la mismos. arena política. Ustedes mismos, no me traen acá problemas que no es nuestra competencia resolverlos. Y así les ha dictado algunas resoluciones. Y ha habido precedentes constitucionales. Ha habido precedentes constitucionales. Sí. Hoy los temas de Contraloría General del Estado, que es el ente y que debe de hacerlo, urgen también atención de la ciudadanía. Primero debemos tener un contralor que está nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, pero que todavía no está posesionado. Hay gente que le está haciendo... Creo que se está oponiendo a la posesión de él. Está para la agenda de hoy, supuestamente. La posesión. No supuestamente. Claro, está. así es. Consta en una convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. La convocatoria y en el orden del día está la posesión del nuevo Contralor General del Estado. Aunque se han saltado algunas cosas, porque ayer en la mesa de participación ciudadana y control social de la Asamblea Nacional estaban invitados los vocales, miembros, los consejeros del Consejo de Participación y también los ex candidatos a Contralor General del Estado. Y eso no se dio. Habían problemas sobre la elección de él, que los otros candidatos decían que no se habían cumplido con ciertos requisitos. Ha sido conflictivo realmente. Ha sido muy conflictivo. Entonces, no sé cómo lo van a posesionar hoy día, salvo que en el momento de la posesión haya mucha gente que se oponga, muchos asambleístas que se opongan, y volvamos de nuevo a cero en ese punto. Oiga, pero el super de banco ya pasó en el gobierno. Ya pasó el super de banco. Sí. El super de banco, ahí está esperando. Sí, ganó el concurso, sacó buenas calificaciones, pero no quisieron posesionarle. No te quiere, dijeron por ahí en un audio. No te en quiere el gobierno de Guillermo Lazo. Sí, no está posesionado. Creo que está el anterior mismo actuando. A él no lo dejaron actuar. A él no lo dejaron actuar. Incluso creo que le quitaron las claves y todo. Y lo mismo le puede pasar al Contralor, ¿no? Así que no nos olvidemos que también es una asamblea que tiene apenas una semana, entonces hay mucha gente que no conoce los procedimientos que se han llevado a efecto, ¿no? Pero lo que sí creo que todos ustedes, las personas que nos están escuchando, y yo, todos queremos una paz, ¿no? Queremos una tranquilidad, queremos que este sea un gobierno de paz, porque venimos de un gobierno totalmente fallido, ¿no? Un gobierno que nadie se esperó que falle en la forma con que falló. Doctor Guillermo Castro Dájer, gracias por venir a Radio Morena. No, gracias a ustedes por la invitación. Somos radio inmensamente popular e insisto, propositivos. Indudablemente necesita el Ecuador del concurso de todos. Estos diagnósticos y estas situaciones que nos han llevado a un país empobrecido. Hay que superarlas. 7 de la mañana con 29 minutos y el juicio político a la fiscal debe atravesar 3 etapas. Primero, el Consejo de Administración Legislativo CAL. Segundo, la Comisión de Fiscalización. Y tercero, el Pleno de la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Ratificar a usted el agradecimiento, doctor Guillermo Castro Dájer, por estar aquí en Radio Morena, la Gigante del Pacífico. Muchas gracias a usted y a todos por la invitación. Una breve pausa, consejos comerciales y retornamos con más de Morena Noticias, primera emisión. Morena AM 640. Somos una radio libre, popular y fraterna. Trilogía perfecta al servicio del pueblo ecuatoriano de frontera.